agredir a una doctora y a 2 enfermeras en un centro de salud de Marbella. Otra vez, agresiones a facultativos. Manolo. Así es, Roberto. Yo quería empezar poniendo el acento en que, al parecer, según las noticias que vierte la Organización Médico Colegial, el aumento de agresiones a facultativos, y si lo hacemos extensivo a personal sanitario, se está produciendo de una manera desproporcionada. Debemos de saber que el derecho penal es la última ratio, la última manera de solucionar un problema, una conducta de un individuo. Todos sabemos pues, que cuando hay un comportamiento que no es idóneo, que es antisocial, pues la propia sociedad lo reprueba e incluso, pasada esa faceta o esa gravedad, nos podemos enfrentar a una sanción administrativa como pudiera ser una multa de tráfico, que estamos hablando de una reprobación frente a una conducta antisocial. En el caso del derecho penal y en el caso de las agresiones a facultativos, hemos visto como en el año 2015 se ha producido una modificación del Código Penal, de tal suerte que se le ha investido a los facultativos y a los profesores de la vitola del privilegio de ser autoridad. Y por tanto ya no estamos ante un mero acometimiento a un médico, sino estamos hablando que es algo tan similar como pegarle a un policía, a un juez o a una autoridad. Entonces, esto, gracias a Dios, ha sido arreglado, pero solo en parte, Roberto. Solo en parte porque yo creo que el legislativo se quedó corto en el sentido de que, si bien modificó el Código Penal en su artículo 550 para incluir a profesores y a médicos, solo se modificó para el caso de un atentado frente a la autoridad, pero no para dar solución a las amenazas a los médicos, a las amenazas o a las coacciones a médicos, enfermeros, auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debiera de ser un paso más regulado y un tema que debe de ser solucionado como es. Documentándonos para tratar este tema, y es un tema que hemos tratado aquí en Llegó la Hora, el Colegio de Médicos alerta sobre que hay un incremento alucinante con el tema de las agresiones a facultativos y a personal sanitario de los centros de salud. Lo último, en Marbella. Claro, si resulta que el profesor, si resulta que el médico está ya a la altura, por ejemplo, de un policía, supongo que agredir a un médico o a un profesor supone penas mayores también, ¿no? Sin duda. El 550 establece ya unas sanciones penales con pena privativa de libertad importantes que llegan incluso hasta los 4 años de prisión. No olvidemos que existe ese bulo de que a partir de hasta los 2 años de prisión no se ingresa, que se ingresa también. Nosotros hemos visto casos en los que con condena de pena privativa de libertad inferior a 2 años se ingresa en prisión, pero es que estamos hablando que el tipo penal se agrava hasta los 4, es decir, una condena de 2 años y 1 día de prisión ya supondría no poderse acoger a ningún tipo de beneficio penitenciario. Yo creo que el legislador, como bien ha comentado Manolo, ha querido dar una respuesta seria y contundente frente a este tipo de personas totalmente asociales que no atienden con unas normas mínimas, unos rigores mínimos frente al que es considerado una autoridad, el médico, el profesor. Estamos viviendo un momento social en el que parece que todo es discutible, todo se discute y nadie es más que nadie. Y tenemos que, en fin, empezar desde la propia escuela a enseñar y a inculcar a nuestros hijos que debe de haber un respeto a los mayores, que debe de haber un respeto al profesor, al médico, al juez, en suma, a la autoridad, porque de hecho son autoridad porque así se lo han trabajado. Claro, y es que además hay otro detalle muy importante, que en este caso en cuestión, esta señora tendrá que responder de un delito de atentado contra la autoridad del 550 y un delito de lesiones del 147 que suma más tiempo de penalidad, porque un delito de lesiones está también penado con cárcel. Entonces, si ese atentado conlleva lesiones, no solo es el 550, estaríamos hablando de 2 delitos. Por cierto, una pregunta, título usuario, nivel usuario. Claro, agresiones no solamente es cuando te dan un mamporro, cuando te dan un golpe. Una agresión también puede ser un insulto, una presión. Vamos a ver. ¿Eso también está contemplado? No, vamos a ver. El delito de atentado, estamos hablando de lo que significa el acometer al médico, el zarandeo
Y él, bueno, pues lo que todos sabemos que ocurre del zarandeo, la protesta, el empujón. Si ese zarandeo provoca una lesión, estamos hablando de un segundo delito, de un delito de lesiones. Si antes o después de este atentado esa persona amenaza de muerte al médico, estamos hablando que nos tenemos que ir a un 169, un delito de amenazas. Y si le coacciona, tendríamos que irnos a un 172 como delito de coacción. Es decir, que no nos debemos de quedar en que esta señora ha cometido un solo delito de atentado, porque si ha habido lesiones tendrá que responder por cada una de las actitudes delictivas que haya metido o que haya cometido. Y después, lo que yo quería comentar antes es que, desde mi punto de vista, el delito de amenaza del 169 y el delito de coacciones del 172 igualmente se tenían que haber modificado para establecer la figura de la amenaza a la autoridad pública o al facultativo o al profesor, y la coacción igualmente frente al personal médico y el profesor. Un tipo específico para estas figuras para defender su integridad, que si no son delitos de atentado, se quedan poco más o menos que en una multa. Luego, además, yo quería puntualizar una determinada cuestión en relación al delito de lesiones. Lógicamente, el delito de lesiones debe de llevar aparejado, como propiamente establece el propio precepto, además de una primera asistencia médico-sanitaria, un seguimiento para que sea considerado un delito de lesiones. Por tanto, en el caso que hoy nos ocupa, en el caso del delito de atentado frente a un facultativo y dos sanitarios, en el que además de atentado hay lesiones, habrá que ver cuál es la evolución. Después, en función de esa evolución, la penalidad será mayor o menor. Es decir, no es lo mismo una lesión en la que, por ejemplo, podemos hablar de que hay que poner un punto de sutura, ¿verdad? Que en la que hay que proceder a una intervención quirúrgica grave con ingreso hospitalario. Eso será después ponderable. Si no llega a la consideración de delito, se quedaría en un delito leve, lo que antiguamente era una falta. Pero es que incido en lo que estaba antes comentando Manolo, el concurso de delitos entre un delito de lesiones y un delito de atentado, o un delito de lesiones, atentado y coacciones, hace que la sanción penal o el reproche penal que pueda llevar esta señora sea muy grave. Bien es cierto que por lo que parece se lo ha buscado a pulso. No, desde luego. Me quedo con lo que ha dicho Javier. En esta época de relativismo donde todo se pone en cuestión y que somos 45 millones de médicos, 45 millones de jueces, de presidentes abogados, del gobierno, de seleccionadores nacionales, es. Todo el mundo sabe de todo, pues luego pasa lo que pasa y que esto tiene que empezar desde la educación. Oye, en un momento voy a conectar con mi compañera Rocío Luque. Se ha parado un desahucio en Carranque. Entiendo que esto, en fin,